Mario, muchas Muchas gracias a gracias. ti, tocayo. Ujú. Oye, a ver, creo que el último referente que tenemos de México dentro de PISA no nos fue bien, ¿verdad? Bueno, no nos fue bien, como a la mayoría de los países no les fue bien, y todo depende contra qué año realizas la comparación, ¿no? Ajá. Si tú ves, por ejemplo, el resultado de México contra PISA de hace 20 años, en el área de especialización que implicó la prueba PISA del 2022, pues nos quedamos igual que hace 20 años, digamos. En Órale. 2003, cuando presentamos la prueba PISA, tuvimos un resultado promedio de 385 puntos. En 2022, en la última prueba, tuvimos un resultado de 395 puntos, quiere decir 10 puntos más, que no son estadísticamente significativos. Y lo que de eso se deduce es que estamos igual. Sin embargo, para el mismo periodo y para el promedio de 23 países miembros de la OECD que participaron tanto en la prueba del 2003 como en la prueba del 2022 en la área de especialización que es matemáticas, se cayeron significativamente, se cayó significativamente 22 puntos. Quiere decir que mientras el promedio de la OCDE cayó significativamente, o sea, están, digamos, abajo de donde estaban hace 20 años, Sí, nosotros nos mantuvimos igual. No es buena noticia, ¿no? sí, claro. Porque en el país de los ciegos el Cierto, tuerto es sí. rey, Exactamente. pero tampoco es como para decir, caray, estamos mal. Y ahora, si lo pones en comparación con las grandes marcas, ¿no? Tú mencionabas Alemania, por ejemplo, que es muy cierto lo que dices, de que ellos realmente se preocuparon por qué está pasando, sobre todo porque era y es un alemán el que dirigía la prueba PISA, ¿no? Que dijeron que estamos haciendo mal, que no estamos tan bien como pensábamos que estábamos. Y México se la pasó diciendo en esas mismas épocas, alrededor del 2001 y 2004, cuando se dieron a conocer los resultados de PISA 2000 y de PISA 2003, y México decía, ¿por qué no estamos tan mal? Y ellos decían, por qué estamos tan mal? Pues Alemania se cayó 28 puntos en relación con 2003 en matemáticas, y Finlandia se cayó 60 puntos. Órale. ¿Cómo te explicas una caída para el país más exitoso, que todavía a pesar de esa caída sigue siendo tan exitoso, o sea, sigue siendo considerado como el más exitoso de la educación preuniversitaria a nivel mundial? Canadá, por ejemplo, se cayó 36 puntos. Nueva Zelanda, otra joya de la corona, se cayó 44 puntos. Entonces sí es cierto, estamos mal, pero ¿qué está pasando, no? Entonces, PISA y el reclamo mío y de muchas otras personas no es tanto para darnos una lección de qué tenemos que hacer o darnos una lección de por qué estamos mal, sino de ubicarnos en el mundo, en dónde estamos y qué tipo de cosas localmente, internamente podemos pensar y reflexionar sobre lo que está pasando, de tal manera que ahorita empecemos a tomar medidas para estar mejor dentro de 3, 6, 9, 12 o 15 años en el futuro. Si, por ejemplo, este tipo de resultados para estos otros países, pues han ocasionado pues una crisis existencial, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en Finlandia? O cuando ellos reciben estos resultados y ven y dicen, ¿qué nos está pasando para pasar de 544 puntos en 2003 a 484 puntos en 2022? Es una caída fenomenal para ellos. Entonces PISA es portadora de buenas y malas noticias para todos, no nada más para México. Y PISA ha sido mal interpretado, digamos, como una prueba neoliberal, como una prueba que limita el sistema educativo.
Leía yo ayer las declaraciones de la candidata Claudia Sheinbaum diciendo que el proceso de enseñanza y aprendizaje es más importante que la prueba PISA, ¿no? Porque pues PISA como que orienta o u obliga a los sistemas educativos a concentrarte y enseñar para la prueba, y son dos cosas que no tienen que ver nada en absoluto. Por supuesto que nadie quiere a un maestro o a una maestra orientar su educación para la prueba, lo que se conoce como enseñar para la prueba, ¿no? Claro, Pero PISA está muy lejos de ser eso, o sea, PISA está muy lejos de ser eso, porque no es una prueba de alto impacto, es una prueba de bajo impacto. O sea, PISA no está para castigar a nadie, como lo claro. era, por ejemplo, en su momento Enlace, u otras pruebas estandarizadas que pretenden premiar a las escuelas o a los estudiantes o a los maestros o castigarlos. PISA simple y sencillamente es un termómetro, es un barómetro, es algo que nos ayuda a ubicarnos donde estamos. Es un ejercicio de benchmark maravilloso, o sea, tener la alternativa de compararme con otros países y ver en qué avanzaron, en qué retroceden. O sea, hay que tener un manual para leer a PISA sin desesperarse, ¿no? Sin atribuirle Exacto, aspectos que no tienen como virtud la prueba. exacto, con tranquilidad, con ecuanimidad, ¿no? Diciendo, a ver, pues, ¿qué estamos haciendo mal o qué estamos haciendo bien? Y un poco regresando a tu misma pregunta de que si nos fue mal o nos fue bien, ahora tomemos no el examen de PISA 2003 comparado contra PISA 2022, sino PISA 2018 antes de la pandemia y PISA 2022 después de la pandemia Sí, 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 para sí, ver, bueno, cómo nos afectó la pandemia. sí. Bueno, fíjate en este dato. Resulta que los países de Latinoamérica, en general, quitando uno o dos, pero los países de Latinoamérica que mantuvieron sus escuelas cerradas durante más tiempo, durante más semanas, se cayeron menos que los países que tuvieron abiertas sus escuelas más tiempo. Ah, Es qué decir, curioso. México, Perú, Colombia, Brasil, Panamá, Guatemala, República Dominicana y Paraguay, inclusive estos tres últimos, Guatemala, República Dominicana y Paraguay, que Sí, tuvieron sus escuelas cerradas durante muchas semanas, aumentaron en sus resultados. qué Y en curioso. México, Perú, Colombia, Brasil cayeron, pero no tanto como Finlandia, Nueva Zelanda, Alemania y Noruega, que casi no cerraron sus escuelas y que tienen mucha más inversión en educación, un cuerpo magisterial más poderoso Sí. y mucha mayor inversión en tecnología, digamos, la tecnología digital del siglo XXI. ¿Qué pasó? ¿Por qué nosotros que no fuimos a la escuela no nos caímos tanto como los que sí fueron a la escuela? Qué ¿Por qué curioso. nosotros que no tenemos un cuerpo magisterial tan poderoso nos caímos menos que los que tienen un cuerpo magisterial eh, potente, ¿no? Entonces, este es otro tipo de datos que no solo le sirven a México, le sirven al mundo, ¿no? Sí, Para ver qué estamos haciendo. por lo que tú acabas de decir, y esta es la última pregunta, sería, la pandemia rompió paradigmas Exacto. en muchas áreas del conocimiento, de la economía, del quehacer, de muy diversas áreas. Rompieron No paradigmas. solo la pandemia, tenemos otra pandemia ahí, menos dañina en términos de salud, por ejemplo, pero muy importante en términos de lo que implica para la educación y la cultura, que es la pandemia del mundo de las pantallas, de la digitalización. Sí, Es algo extraordinariamente sí, importante que está sucediendo a partir de este nuevo siglo y sobre todo sí. a partir del 2007 con la aparición de los teléfonos inteligentes y las horas que los adultos
Y sí. los niños y los jóvenes les dedicamos a estar embarrados frente a la pantalla. Y esa es una pandemia silenciosa y creciente, ¿no? Que ¿No? también Y nos no, sí, está... no vemos las consecuencias. Eduardo, bebés, o sea, bebés que no saben hablar, ya encontrándole cómo funciona la pantalla. Pero esos bebés que no saben hablar y que le encuentran cómo funciona la pantalla es porque los adultos Claro, claro, están con los bebés, los claro, están orientando a eso y no se dan cuenta del daño que le están claro. haciendo en el largo plazo. O sea, yo soy de los que digo no a el rechazo a la tecnología. O sea, la tecnología está aquí y llegó para quedarse, ¿no? Como, ¿cuál era la estación de radio? La 620, la estación que llegó para Sí, sí, quedarse. sí. Bueno, igual, ¿no? Las pantallas y los teléfonos y la inteligencia artificial y todo eso llegaron para quedarse. Oye, Es parte de oye, nuestra vida. o- Pero, sí. mayor razón, debemos, sobre todo los adultos en relación con los pequeños, debemos orientar más inteligencia y más esfuerzo a un uso razonable, inteligente, adecuado de las pantallas para los niños y los jóvenes. Oye, la próxima semana hablamos de ese asunto. Podríamos tener una cita y hablamos de asunto de las pantallas y lo que esto ha cambiado en el mundo, ¿sí? Sí, claro que sí. Órale. Te agradezco mucho en esta ocasión, Eduardo. Gracias, Eduardo Andele. Gracias.